Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Hoy Marga nos hablará de una de las disfunciones digestivas más comunes que nos encontramos como motivo de consulta en las sesiones sobre nutrición PNI, que es el SIBO. Hola Marga. Buenas Claudia, ¿qué tal? Exactamente, hoy hablaremos sobre el SIBO, explicaremos un poco qué es, los síntomas que da, las posibles causas, las más comunes que suelen dar lugar a SIBO. Genial, porque yo creo que hoy en día escuchamos mucho hablar del SIBO, pero creo que hay muchas personas, y nos encontramos mucho en consulta, personas que realmente no acaban de entender bien qué es esto, ¿no? Sí, bueno, en realidad las personas vienen con síntomas muy compatibles con SIBO, pero tampoco saben qué les está pasando exactamente. Y muchas veces pasa que también van a las consultas clásicas de medicina y claro, todo está bien, no pasa nada, pero ellos se encuentran mal, que también es muy común que llegue gente ya un poco rebotada de ahí y bueno, encontrándose mal, pero que tampoco les dan una solución específica para esto, porque creo que todavía no está bien contemplado en la medicina convencional este tipo de disfunción a nivel digestivo. Es que yo creo que, bueno, como bien decías, ¿no? Siempre tratamos de decirles a nuestros pacientes que las pruebas son algo complementario a su estado de salud, ¿no? Siempre hay que escuchar primero a la persona y cómo se encuentra, porque es lo que dices tú, muchas veces a consulta ya vienen los pobres que han dado muchísimas vueltas por el circuito médico y es como tú dices, que al final nadie les acaba dando respuestas porque no sabemos, bien no es que sea un tema muy novedoso, hace mucho, ¿no?, que se habla de todo, de la microbiota y sobre todo estos temas, pero hoy en día como que se le está dando más visibilidad y se le está haciendo como más caso, ¿no? Entonces, si te parece, ¿nos puedes empezar a contar qué es? Sí. Mira, el SIBO, para poner un poco en contexto qué es esa palabra SIBO, ¿no? Son unas siglas en inglés que quieren decir Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Y esto, pues, quiere decir en castellano sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y clásicamente el SIBO se define como un síndrome ocasionado por un crecimiento excesivo de bacterias que están presentes en el intestino delgado. Es Vale, un poco su definición, ¿no? Sobrecrecimiento ok. de bacterias en el intestino delgado. Pero a pesar de que usamos como universalmente este término SIBO para referirnos de manera en general a estas disfunciones, ¿no? Lo cierto es que no siempre son bacterias las que encontramos en la disfunción, ¿no? Porque a veces el sobrecrecimiento puede venir de otro tipo de microorganismos que encontramos pues, en la microbiota, ¿no? Como por ejemplo pueden ser las arqueas o los hongos. E incluso a veces también llamamos SIBO no solo al sobrecrecimiento en sí mismo, sino que el SIBO puede ser más bien una disbiosis, que luego explicaremos un poco por qué esta diferencia, ¿vale? Vale, ok, perfecto. El SIBO, cuando es la bacteria en la que sobrecrece, ¿no? Está bien llamado SIBO. Pero, por ejemplo, cuando son otros microorganismos que sobrecrecen, que son las arqueas, pues lo cierto es que el término SIBO sería erróneo. Aparece el término en este caso IMO. ¿Por qué? Porque las bacterias, o sea, las arqueas, perdón, que son las que sobrecrecerían en el IMO, ¿no? Las preferentemente que sobrecrecerían, lo que hacen es que el gas predominante en el SIBO, que ahora explicaré, claro, ¿qué pasa? Gas, SIBO, bueno, ahora explicaré los síntomas de SIBO, ¿no? El gas predominante en este caso es un gas que se llama metano y que altera de forma significativa la motilidad intestinal, lo que genera mucho estreñimiento, en el caso de que haya sobrecrecimiento de arqueas o metanogénicas. Entonces el IMO se define con sus siglas en inglés, Intestinal Metanogen Overgrowth, lo que significa sobrecrecimiento intestinal de metanogénicas, ¿vale? Entonces, para referirnos a las arqueas nos referimos más bien como IMO.
pero es que resulta que a lo mejor puede aparecer el sobrecrecimiento de otro tipo de microorganismos, como pueden ser hongos, ¿no? Entonces, en este caso tampoco sería correcto referirnos como SIBO. En este caso usamos el término SIFO, que se dice en inglés Small Intestinal Fungal Overgrowth. Pues eso, sobrecrecimiento fúngico en el intestino delgado. Siempre decimos SIBO para referirnos a todo este tipo de sobrecrecimientos, pero bueno, vamos a usar el término como para no estar todo el rato diciendo SIFO, IMO, SIBO, ¿sabes? Vamos a usar SIBO, pero que puedes estar sobrecrecido cualquier tipo de microorganismo, no solo una bacteria. Esto es muy interesante porque creo que hay muchas personas, ¿no?, que realmente solo piensan que la microbiota son bacterias y la microbiota son muchos otros microorganismos, ¿no? Hay más allá de las bacterias, aunque sí que es cierto que las bacterias son una gran parte, ¿no?, de esta microbiota, pero es muy Ujú. interesante el tener en cuenta que hay otros microorganismos. Disculpa que te he cortado. No, perfecto, perfecto. Lo que, lo que te quería decir es que a veces no es que solo haya, o sea, no es que haya un sobrecrecimiento, que es el crecimiento excesivo de estos microorganismos, sino que a veces puede haber un desequilibrio entre ellos, sin haber un sobrecrecimiento. Y eso es lo que llamamos una disbiosis, y que también puede generar síntomas, como los que como los que son típicos de SIBO, ¿no? Entonces, esto también lo podemos un poco relacionar con esos diagnósticos de SIBO solo por un test, ¿no? Que bueno, ahora no sería el tema de este podcast, pero como para hacer un poco de aclaración aquí, que a veces hay Introducción, sí. test diagnósticos de SIBO negativos con una sintomatología brutal y no se tratan. Entonces, a veces puede ser derivado más bien de un desequilibrio que del sobrecrecimiento. Entonces, a veces pueden salir test negativos. O también podría ser pues una parasitosis. Las famosas parasitosis también pueden dar síntomas, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede aparecer un compendio de cosas. Vale, entonces, ¿qué podría ocasionar, ¿no?, esta sintomatología, bueno, este sobrecrecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que podría ocasionar todo esto que estás comentando? Vale, en principio, a ver, saber que en el intestino delgado, por aclarar, tiene que haber un número de bacterias concreto, o sea, quiero decir, una cantidad de colonización bacteriana concreta y no es una gran colonización bacteriana. Si lo comparamos con, por ejemplo, la que hay en el colon, en el intestino grueso, ¿no? Entonces, en el intestino grueso, ¿qué pasa? Que ahí está toda nuestra metrópoli bacteriana de microorganismos, ¿no? Pero en el intestino delgado, a medida que ascendemos, desde el intestino grueso, ascendemos hacia arriba al intestino delgado y podemos llegar al estómago, ¿no? Más o menos en esos tramos, pues digamos que la colonización bacteriana va disminuyendo. Hay cada vez menos microorganismos. Lo que pasa es que hay un sobrecrecimiento, una gran colonización bacteriana, voy a seguir llamándolo bacteriana, en zonas del intestino delgado donde no debería haber tal número de microorganismos. Y entonces, al presentarse este número excesivo de microorganismos, entonces empieza a aparecer una gran variedad de síntomas gastrointestinales que ahora iremos viendo. Y lo que pasa es que las bacterias que normalmente tienen que estar más bien a nivel de colon pueden encontrarse a otros niveles del intestino delgado, ¿no? Y pueden hacer que los carbohidratos fermentables que nosotros consumimos a través de la dieta y que alimentan a nuestras bacterias y que a nivel de colon es súper saludable, ¿no? Claro, cuando estas bacterias se encuentran a otros niveles, en niveles donde no es normal encontrar esta cantidad, pues cogen estos carbohidratos fermentables y producen gas, claro, que es su labor, ¿no? Pero claro, producen gas a lo bestia, por decirlo de alguna manera, y producen muchísimo hinchazón y muchísima sintomatología de exceso de gases en las personas que lo padecen. O sea, básicamente, ¿no?, sería como que nos encontramos microorganismos donde no debería de haber, porque realmente, ¿no?, el intestino, esa zona del intestino, es donde nosotros, ¿no?, deberíamos de absorber los nutrientes y no debería de haber una gran presencia, ¿no?, de estos microorganismos. Entonces, de aquí viene un poco el problema, ¿no?, cuando se altera por alguna razón que ahora nos contarás y, se produce esto, ¿no?, este crecimiento excesivo.
Sí, exactamente. Ahí es cuando vienen los problemas. Y en las investigaciones que ya se hicieron desde finales de la década de los 90, ha habido una creciente investigación en este campo. Ahora pues están saliendo también muchos estudios en relación con el SIBO y que lo están relacionando también con síndrome de intestino irritable, con enfermedades inflamatorias intestinales, con esclerosis sistémica, con trastornos de la motilidad. O sea que puede haber de trasfondo un SIBO en esta serie de condiciones. Muy interesante, porque hay veces, ¿no? que hay que nos parece que como que el cuerpo está segmentado, ¿no? Con esta visión segmentada y al final parece increíble, ¿no? Que el hecho de que unos microorganismos que ni siquiera, ¿no? Muchas personas creen que sea algo como nuestro, puedan afectar a estos niveles, ¿no? Claro, cuando están en equilibrio, genial, porque nos ayudan a tener salud, pero cuando están en desequilibrio, cuidado, porque nos pueden afectar bastante. Cuando estamos afectados por el SIBO, este SIBO puede afectar a la estructura y a la función del intestino delgado. Entonces, puede interferir en la óptima digestión de los alimentos, en la absorción de nutrientes, en la secreción de enzimas pancreáticas. Como existe un daño a nivel de los enterocitos, que son las células intestinales, eso interfiere en la absorción de nutrientes, ¿no? Este daño a nivel también de epitelio intestinal provoca una respuesta inmunitaria y esto puede generar a su vez lo que ya conocemos como un intestino permeable, ¿no? Que también es muy, muy famoso este término. Entonces, la Ujú. deficiencia de nutrientes que te comentaba no solo puede a lo mejor presentarse por el daño en los enterocitos, sino también porque estas bacterias que están en estas zonas están consumiendo nutrientes que tendrían que ser para nosotros, como por ejemplo ciertas vitaminas o aminoácidos. Y entonces, claro, eso genera también que yo tenga menos capacidad de, Disponibilidad de nutrientes, sí, menos ¿no? disponibilidad de nutrientes para mí, porque se los están fundiendo ellas. Comiendo, o sea, claro. Y luego, O sea, encima bueno, claro, es que ese es el problema, ¿no? Que como es tu tramo para absorber nutrientes y están sobrecreciendo, ¿no? Te están quitando la comida entre comillas, ¿no? sí, te están quitando la Bueno, entre comida. comillas y no entre comillas. Sí, sí, te están quitando ciertas vitaminas, aminoácidos, tal. Luego encima los carbohidratos fermentables que tú comes, pues están poniéndose también las botas, fermentándolos y generando gas, como puede ser el hidrógeno, como puede ser el metano, como puede ser el sulfuro de hidrógeno. Y entonces ahí pues también generan muchísimos residuos propios de su actividad, que eso es otra. Entonces esta fermentación patológica de nutrientes que normalmente también absorberíamos parte de ellos completamente en el intestino delgado, pues puede producir a muchos síntomas y sobre todo producción excesiva de gas y mucha hinchazón a nivel abdominal, hinchazón, distensión, que son los principales síntomas que nos encontramos en el SIBO. Vale, ¿y qué otros síntomas, no? Porque como dices tú, estos son como los más comunes, como creo que la mayoría de gente relaciona, ¿no? Y conoce. Pero claro, muchas veces también nos encontramos en consulta personas que te dicen, no, si yo, por ejemplo, ¿no? Quizás no tengo este síntoma, pero hay muchos otros, ¿no? ¿Qué otros síntomas puede ocasionar un SIBO? Claro, es que el SIBO tiene síntomas muy variopintos que también depende mucho de las personas. Y bueno, los principales que podríamos decir, pero que no están limitados a ellos solamente, porque pueden aparecer más, son, por ejemplo, náuseas, hinchazón abdominal o distensión abdominal bueno, ya, distensión abdominal seguro, sobre todo esta que va aumentando a lo largo del día, flatulencias, gases que también a veces no expulsas, de ahí pues que tengas tanta distensión, calambres abdominales, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, dependiendo a lo mejor del gas que sea más predominante, de la mezcla de bacterias, microorganismos que haya y el gas que sea predominante, ¿no? Y en casos extremos incluso puede haber esteatorrea, o sea, también grasas a nivel de heces, que queden grasas más, heces más pastosas, puede haber pérdida de peso derivada de el déficit de absorción de nutrientes, puede haber anemias. Perdona que te corte, lo de las tatorreas, lo de la famosa caca que flota. Sí, 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 exactamente. Sí, que cuando uno mira las cacas, que sería, Sí, la sería caca que esto, ¿no? flota o la que queda también ahí toda pegada en la taza del váter, esa. Exacto. Luego, deficiencias, de otras vitaminas liposolubles también.
Y claro, y provoca también ese exceso de gases y ese daño al epitelio, pues inflamación de la mucosa en el intestino delgado. Y esto, pues, también puede haber otras causas que pueden ser más de tipo iatrogénico que llamamos, como por ejemplo el asa ciega posquirúrgica o enfermedades como la esclerodermia, ¿no? Pero vamos, que los signos y síntomas de SIBO se derivan Ujú. sobre todo de la malabsorción de nutrientes, de la alteración de la permeabilidad intestinal, de la inflamación que se produce a nivel de mucosa y la activación inmunitaria que comprende el tener el SIBO, ¿no? Y esto sobre todo surge de esta fermentación excesiva patológica dentro del intestino delgado. Que al final es como la mayoría de patologías o disfunciones que nos encontramos, que es como una rueda, ¿no? Al final se altera una cosa, se altera otra, empiezan a alterarse, ¿no? Y cuando hay un sobrecrecimiento, dejo de absorber bien los nutrientes, yo estoy desnutrido, no acabo de estar bien, ¿no? Entonces se genera también una inflamación, el sistema inmunitario se altera, ¿no? Entonces como una rueda. Pero te quería preguntar, ¿solo se relaciona con síntomas digestivos o hay algo más? No, claro, puede haber incluso fatiga, falta de concentración, neuroinflamación incluso, porque claro, estamos hablando de que hay alteración de la permeabilidad intestinal, entonces la barrera está alterada y pueden pasar sustancias a sangre que no tienen por qué estar, pueden viajar pues hasta atravesar la barrera hematoencefálica y producir inflamación a nivel cerebral también. Entonces, bueno, ahí podríamos hablar hasta depresión, por ejemplo. Sí, de hecho, bueno, ahora es muy interesante todos los estudios que están saliendo sobre el eje, ¿no? Intestino-cerebro. Sí. Bueno, al final la microbiota se está estudiando ejes con absolutamente, creo, todos los órganos, ¿no? Del cuerpo. Mm. Entonces, el nivel de afectación es Sí, aquí, bueno, infinito, ¿no? es infinito lo de la microbiota, sí. Pues nada, lo que pasa es que los síntomas más habituales, Claudia, son eso, el dolor, hinchazón, distensión abdominal, gases, flatulencias y diarrea. Esos son los más habituales que por lo menos tienen 2/3 de las personas que tienen SIBO, ¿vale? Diagnosticadas como de SIBO. Y luego las deficiencias nutricionales que más encontramos pueden ser la vitamina B12, vitamina D o hierro en casos un poco ya más, más crónicos de SIBO, vamos a decirlo así, o más graves. Vale. Entonces, bueno, un cuadro clínico que es súper habitual, ¿no? Que nos encontremos es lo que comentabas tú ahora. Pues quizás una persona, esto, ¿no? De me levanto entre comillas plano y a lo largo del día hay esta distensión abdominal, ¿no? O incluso hay veces que también comentan, nunca acabo de encontrarme bien, ¿no? De la barriga siempre es como pesada. También el malestar digestivo, ¿no? Dolores, calambres, como comentabas, estreñimiento, diarrea o cuadros de ambas, ¿no? Cuadros Mm. erráticos que la gente a veces no sabe bien decirte si es diarrea o estreñimiento, pero bueno, siempre sí que es verdad que tira para uno o para otro. El mal aliento también, ¿no? Ujú. Que muchas veces cuando empiezas a preguntar desde la boca, ¿no? Les preguntas cómo están las mucosas de la boca, ¿no? Todo. Esto también es algo determinante, ¿no? Algo que la pérdida de peso, también el no poder perder peso, déficits de minerales, como comentabas tú ahora, o sea, la permeabilidad intestinal, síntomas como de cándida, ¿no? Que también lo que comentabas tú, que no solo hay bacterias, sino que también hay otros microorganismos. Ujú. Y sobre todo lo que cada vez se está relacionando más, ¿no? Todos estos síntomas de esta neblina mental, falta de concentración, me olvido de cosas, estoy cansado, no soy yo, ¿no? Sí, sí. Entonces, me gustaría que explicaras por qué, ¿no? Por qué pasa esto? ¿Por qué puede pasar esto? Vale, pues el SIBO, a ver, pasa porque hay algún mecanismo de control que tenemos fisiológico que puede estar, pues, disfuncional, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué mecanismos de control del, por ejemplo, el SIBO tenemos? Pues puede ser el ácido gástrico que tenemos a nivel de estómago. Esto también, cómo funciona lo que es el sistema gastrointestinal, lo hablamos también en el anterior podcast. O sea, que si queréis saber más sobre el tema, que os remito a que lo escuchéis, ¿no? Pero bueno, por ir desgranando alguna cosilla de cada cosa, que eso, que el ácido que generamos a nivel gástrico es muy importante para cuando luego pasa al intestino delgado, porque hace cierto efecto
antimicrobiano, ¿no? Cuando pasa el quimoácido del estómago a nivel de intestino delgado. Y también es muy importante porque si hay suficiente ácido, la digestión, sobre todo de las proteínas, harán correctamente. Si no, no tanto. Entonces, si no digiero tan bien las proteínas, también disponen mis bacterias más sustancia para seguir comiendo, fermentando y generando malestar, ¿no? Luego, la motilidad intestinal, que es muy importante. Tener una buena motilidad intestinal, tanto cuando hago la digestión como cuando no la hago, que luego explicaré alguna cosilla de un complejo que es muy importante. Cuando no genero las secreciones pancreáticas suficientes o las secreciones biliares suficientes para que la digestión acabe de ir bien, pues ahí también puede ser un problema, porque también la bilis es otro mecanismo un poco de control de microorganismo que tenemos, y las secreciones, sobre todo pancreáticas, ayudan también a digerir otros nutrientes, ¿no? O acabar de hacer bien la digestión. Pues eso, si no tenemos digestiones tan bien mal hechas que acaban aprovechando más las bacterias nuestros nutrientes, ¿no? O aquellos sin digerir. Luego, que la válvula ileocecal esté intacta, o sea, que la conexión entre intestino delgado e intestino grueso pues sea buena, que se cierre y que se abra cuando tenga que ser y que no haya como fugas, sobre todo a nivel de colon hacia intestino delgado, ¿no? Y luego, pues tenemos ciertas células inmunitarias y ciertos péptidos antimicrobianos que ejercen pues un mecanismo también de control de sobrecrecimiento de exceso, ¿no? De bacterias o de otros microorganismos. Entonces, cuando uno de estos mecanismos de control se descontrola, pues puede derivar en un SIBO, ¿vale? Y entonces... Que muchas veces... Sí, perdón, dime. No, que te iba a enlazar con las dos grandes causas en realidad, ¿no? Que pasan cuando aparece el SIBO, que son sobre todo cuando hacen la deficiencia en la producción de bilis y de enzimas pancreáticas y de ácido estomacal. Esas tres son muy importantes, tanto la bilis como las enzimas del páncreas, como que se segregue suficiente ácido estomacal. Eso es súper importante, porque normalmente hay causas subyacentes a SIBO que empiezan, por ejemplo, en el estómago. Cuando yo tengo, pues la típica, bueno, la decimos típica porque nosotras nos lo encontramos muy, muy habitualmente, ¿no? Hipocloridrias, ¿no? Hipocloridrias, sí. O sea, SIBO relacionado con hipocloridrias, una hipocloridia previa que puede derivar en un SIBO, ¿no? Por ejemplo. Que esto, bueno, la hipocloridria es un temazo porque yo creo que a mucha gente le explota la cabeza porque hemos estado tanto tiempo, ¿no? Con los protectores gástricos y, claro, cuando a la gente le explicas que lo que realmente necesitan es que haya más ácido, ¿no? Claro. Es como que... Sí, eso ya lo explicaremos a lo mejor en otro podcast o un poco más en concreto, porque es muy importante que haya el suficiente ácido a nivel de estómago y a veces eso, irritaciones, reflujos o ardores y tal pueden más derivar de la falta de ácido que del exceso de él, ¿vale? Y eso choca mucho cuando lo explicas a la persona. Hay que explicarlo bien para que lo entienda, cómo puede ser ese mecanismo, ¿no? Cómo puede estar eso alterado. Pero bueno, ya lo explicaremos más tranquilamente para que la gente sepa cómo puede acontecer una hipocloridria. Y luego, lo que os decía antes, que cuando hay eso, la motilidad intestinal puede estar alterada, sobre todo la alteración del complejo migratorio motor, lo que llamamos el MMC en inglés, ¿vale? Pues este complejo migratorio motor... Conocido como camión basura, ¿no? Sí, el camión de la basura que viene a recoger después de que ingerimos alimentos, hacemos la digestión, ¿no? Pues viene a recoger como las sobras que quedan por ahí, ¿no? Para que las bacterias pues no hagan ese exceso de fermentación y sigan ahí proliferando. Y viene a limpiar. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos suficiente espacio entre comida y comida, este complejo migratorio motor nunca se activará porque al menos necesita 3-4 horas. Esto de comer entre 5 o 7 veces al día, ¿no? De estar todo el rato comiendo, no hace nada bien al complejo migratorio motor. Por eso, el espaciar comidas es tan importante cuando hay alteraciones de este tipo. Y aparte, bueno, hay a veces otro mecanismo que puede estar implicado, que este sí que es un poco más novedoso, ¿no? Que se descubrió no hace mucho, en el que después de, por ejemplo, una gastroenteritis aguda, de pasar una intoxicación alimentaria, que nosotros generamos anticuerpos contra una serie de bacterias, pues lo que ocurre es que a veces hace lo que llamamos el mimicry molecular, o sea, que digamos que el sistema inmune se confunde. Cuando crea anticuerpos contra esa bacteria, pues
empiezo a crear anticuerpos también para una molécula que es muy importante para que mi motilidad sea buena. Entonces hay algunas personas que generan autoinmunidad contra su propio intestino, ¿no? Digamos, y hace que se altere el funcionamiento de este complejo migratorio motor. Entonces eso también es interesante saberlo para apoyarlo, ¿no? Claro, nuestro propio sistema inmunitario, ¿no? Que es el que nos protege y el que actúa contra estos patógenos, se confunde y entonces lo que hace es atacar, bueno, atacar las células que están implicadas, ¿no? Dañar este tejido y Sí, se altera, ¿no? Esta motilidad. Claro, lo que puede pasar no es que coma muchas veces, sino que está alterado. claro. Lo que pasa en este tipo de personas es que a veces incides en hacer como tratamientos y mejoran, pero vuelven a recaer, y enseguida vuelven a recaer, porque aunque ellas hagan todo bien y espacien comidas y tal, siempre tienden a volver hacia atrás por culpa de que tienen este mecanismo pues mal, ¿no? Porque claro, una vez genera autoinmunidad, estas células se van como fastidiando, vamos a decir así, y acaba funcionando mal, aunque esa autoinmunidad hagas inmunorregulación y controles un poco ahí, ¿no? Siempre acaba un poco aquello más tocado. Que al final, cuando ya ha saltado, ¿no? El sistema inmune, las autoinmunes, ¿no? El problema que tienen es que eso, ¿no? Que cuando ya ha saltado, pues hay más papeletas de volver a recaer, que por supuesto siempre hablamos de que se puede mejorar mucho la calidad y se puede mejorar mucho la sintomatología, pero bueno, claro, ya hay como esa tendencia a... Claro. Sí, sí. En estas personas, aparte de tratar lo que es sistema digestivo, hay que inmunorregular también bastante ahí, porque está el sistema inmune implicado. Y luego, el alcohol, que a veces no lo tenemos muy en cuenta, que como máximo, pues a ver, máximo para nosotras sería cuanto menos mejor y si tendemos al cero, mejor. Pero bueno, según los estudios, como máximo uno Que esto también es otro tema, porque cuando a la gente le dices que no recomiendas que tomen alcohol, es como, pero sí, una Sí, copita de vino al día o una sí. cerveza, ¿no? Sí, sí. Sí, es complicado porque lo tenemos también metido en los actos sociales y tal. Entonces, cuando sales dices, bueno, ¿y qué bebo? ¿Qué me bebo? ¿Un agua con gas o me bebo una infusión cuando salgo a tomar un algo? Claro, no, es que claro, no hay O muchas que te otras dicen, yo para opciones que se salir y den. pedirme un agua no salgo. No, no nos dan muchas opciones. Sí, hay gente que lo dice, eso sí, real. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Que dicen, bueno, uno al día mujeres, dos al día hombres, pero ya te digo, a mí esto me parece una exageración. Claro, el alcohol lo que hace es puede lesionar la mucosa, con lo que ello puede conllevar, aumenta también la permeabilidad intestinal y disminuye las contracciones musculares, ¿vale? Que hablábamos que la motilidad era muy importante y ahí pues perdemos motilidad. Entonces, el alcohol también, hombre, en exceso, ¿vale? Que puede estar implicado también en una causa importante de SIBO. Claro, lo que decimos siempre, ¿no? Cuando uno está bien, ¿no? Siempre lo decimos, cuando la mucosa está bien, la motilidad está bien, todo está bien, obviamente no te va a pasar nada porque te tomes una copa de vino y dos. Pero claro, el problema es, como comentabas tú, ¿no? Cuando ya hay ciertas alteraciones, pues esto puede agravar la situación. Sí, sí, sí. Y luego, ya por último, Claudia, quería comentar que a veces un SIBO, o sea, lo que son los síntomas y que puede ser un SIBO, ¿no? Si no se estudia bien y no se tiene en cuenta cuando se hace una propuesta de diagnóstico, ¿no? Pues puede confundirse o disfrazarse, ¿no? O poner la etiqueta, pues, de, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, ¿no? Porque, bueno, hay Ujú. cifras por ahí que dicen que un 70% de los síndromes de intestino irritable pueden ser SIBO. Y claro, si no se atiende el SIBO, nunca vas a mejorar el síndrome de intestino irritable, ¿no? Que, o por ejemplo, o a lo mejor no es tanto esa etiqueta, sino es un poco más, vamos a decir, la otra. Y claro, hay mucha gente diagnosticada de síndrome de intestino irritable y en esto, digamos que se considera una condición crónica que tienes que vivir con ella así como para toda la vida y al final pues te buscan algún fármaco o alguna cosa que te pueda funcionar a nivel de sintomatología, pero tampoco hay nada que pueda ayudarte como a resolver tu problema, ¿no? Entonces, bueno, es importante detectar en personas que vienen con la etiqueta del síndrome de intestino irritable si realmente estamos delante de un SIBO, por este alto porcentaje de SIBOs. Es que al final el síndrome de intestino irritable
que nadie me malinterprete, pero es como un poco el cajón desastre, ¿no? Cuando hay muchas personas que llevan ya mucho tiempo dando vueltas por el cuadro médico y no saben bien qué les pasa, no acaba de casar la sintomatología, ¿no? Porque hay mucha, muy variada. Es como, bueno, pues tienes esto. Entonces, también la condición que decías tú ahora, ¿no? Muy importante, de que no tiene por qué ser algo crónico. Sí, Se sí. puede hacer algo. Sí, sí. Luego otras personas pues le ponen eso, la etiqueta de que tienen diarrea funcional. Bueno, tienes diarrea y ya está, por algo será, pero tal. O la típica dispepsia funcional también, o hinchazón y ya está. Entonces lo que dan son cosas a nivel de eso, de sintomatología, pero no se va a buscar qué causa subyacente puede haber ahí. Y luego también cuando realmente hay un SIBO, que lo detectas tú, que puede haber, ¿no? Pues es también investigar qué pudo haber causado ese SIBO. ¿Vale? Porque sería lo ideal que tú detectes que haya eso, hagas una intervención y luego lo que hagas posteriormente, bueno, posteriormente no, en conjunto, que detectes un poco qué causa subyacente pudo haber ahí. ¿Algún mecanismo de control de estos que hablamos fisiológico puede estar fallando? A veces puede ser también derivado de ciertos niveles de estrés crónico al que estamos pues Sometido. No, es que expuestos. claro, al final es lo que dices tú, ¿no? Porque puede venir alguien con SIBO, puedes tratarlo, puede mejorar, pero claro, si yo no sé de esto de dónde viene, ¿no? Claro, Pues claro. podemos volver a caer perfectamente en la misma piedra al final, ¿no? Claro, en cada persona tiene algo, una causa que es como que hay que tratar también, hay que ayudar a solucionar. Entonces, bueno, es bueno identificarlo porque si no, volvemos a caer en el SIBO. Lo que hacemos es quitar el síntoma, que puede ser el SIBO, ¿no? Pero la causa se mira Ujú. ahí. Y entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿no, Claudia? Pues sí. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy sobre qué es el SIBO, ¿no? Y qué síntomas suele presentar, o suele venir, ¿no? Y cuáles pueden ser sus causas. Pero bueno, este tema todavía tiene mucha tela que cortar, ¿verdad que sí, Marga? Sí, sí, porque nos queda hablar en próximos episodios de diagnóstico del SIBO, o sea, que se usa como para el diagnóstico, ¿vale? Para que la gente lo conozca. También sobre los tratamientos de SIBO que se usan actualmente, cómo es el abordaje desde la PNI o cómo es el abordaje también desde la medicina convencional y las diferencias que puede haber. Y luego también, claro, SIBO sin hablar de dieta FODMAPs como que no se concibe, ¿no? Entonces también hablaremos de la dieta FODMAPs, también sus pros y sus contras, ¿no? Y podemos hablar también de otras posibles causas subyacentes, ¿no? Lo que hablábamos de la hipocloridria o o sea, del complejo migratorio motor, perdón. Los temas que vayan saliendo que puedan estar relacionados con el SIBO, pues iremos tocando. También aclarar que muchas veces viene todo en conjunto, ¿no? Que cuando uno como que etiqueta las causas, ¿no? En plan de, vale, pues hipocloridria o por problemas de complejo migratorio motor, y hay muchas veces que está todo el cuadro junto, ¿no? Y Sí. también es muy interesante hablar de eso, ¿no? De qué luego nos encontramos en la clínica y de cómo las personas acuden a nosotras, ¿no? Ayudando a que mejoren su calidad de vida. Bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo, Marga. Venga, un saludo, Claudia, hasta la próxima. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.